Shalom, bienvenidos todos a nuestro webinario, el seminario virtual semanal. Hoy seguiremos hablando de Jeremías. Vamos a iniciar con un tema importante que solamente mencionamos la semana pasada en el capítulo 1. Parte del versículo que aparece aquí en el título: del norte irrumpirá el mal. Y seguiremos analizando a qué se refiere el norte y la relación, por supuesto, del profeta con la gente de su pueblo en aquel tiempo difícil, pero algo diferente un poco en lugar o en el momento ese del vocabulario que tenemos de vez en cuando. Fíjense, vamos a aprender lo que significa la G direccional. El hebreo es un idioma que le gusta agregar prefijos y sufijos a la palabra. Si nosotros decimos la palabra norte es tzafón, pronunciado para los participantes que no están estudiando hebreo, tzafón pronunciado como así, tzafón. Entonces, si queremos decir en hebreo hacia el norte, hay una forma de agregar un prefijo, pero el hebreo bíblico, no moderno, por supuesto, tiene una forma de agregar un sufijo. Ese sufijo se llama la G direccional. O sea, se agrega el sonido A de la vocal larga kamatz y la G al final de la palabra. Y ahora, entonces, no se pronunciará tzafón, sino tzafona. Vamos a ver, empezando antes, si cabe la palabra. Tzafona, hacia el norte. Entonces, seguimos. Si queremos decir Zion, está bien, pero hacia Zion es Ziona. Otra vez tenemos la G direccional, la vocal A larga con una letra G. Babel es Babilonia y Babela es hacia Babilonia. Mitzrayim es Egipto. ¿Cómo decimos hacia Egipto? ¿Hay alguien que sabe y que nos quiere decir, que quiere participar? Hay que levantar la mano. ¿Se acuerdan cómo? Así. Sí, Fernanda. Así se levanta la mano. Sí, Fernanda. Mitzrayma. Muy bien. Mitzrayma. Sí, ahí está. Mitzrayma. Gracias, Fernanda. Sí, aquí está. Gracias, Fernanda. ¿Ven? Mitzrayma. Esas dos palabras, o varias palabras, tzafón, tzafona, Babel, Babela, Mitzray, Mitzrayma, vamos a leerlas varias veces en los versículos en nuestra reunión de hoy. ¿Cómo se dice en hebreo Jerusalén? ¿Alguien más? Levantar la mano. ¿Cómo se dice Jerusalén en hebreo? Wanda. Sí, Wanda. Yerushalayim. Yerushalayim.
Entonces, en hebreo se pronuncia una mem, una m, y no una n, Yerushalayim. Y entonces, ¿cómo se diría hacia Jerusalén? ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Cómo se diría hacia Jerusalén si agregamos esa G direccional? ¿Alguien más que levante la mano? Sí, Ángel, abra tu micrófono. ¿Cómo digo hacia Jerusalén? Jerusalén. Muy bien, ahí está. Muchas gracias, Ángel. Entonces, Yerushalayim. Esta es la G direccional. Y todos estos lugares se mencionarán hoy en nuestra sesión y hemos aprendido algo que se llama la G direccional. La semana pasada leímos versículos relacionados con la historia personal del profeta Jeremías. Hablamos del conflicto personal del profeta que por un lado habla y le transmite la palabra de Dios al pueblo. Son palabras duras, difíciles, habla de un destino difícil del exilio y por otro lado representa al pueblo y pide por su pueblo ante Dios. Hoy vamos a dedicarnos a un punto que se inicia en este primer capítulo y que es un motivo durante todo el libro es toda la vida de Irmiyahu. En este versículo que hemos leído la vez pasada, vemos y leemos que Irmiyahu estaba activo desde el tiempo de Yoshiyahu, rey de Judá, el año 13 de Yoshiyahu, rey de Judá, y durante tiempo de varios sucesores de Yoshiyahu, entre ellos el rey Yehoyakim, hijo de Yoshiyahu, y el rey Tzidkiyahu, también hijo de Yoshiyahu, hasta el momento que el pueblo salió al exilio a Babilonia, durante 40 años antes de la destrucción del primer templo y el exilio del pueblo de Judá. Más o menos 40, hay que dicen 41 o 42 y otros que hacen otros cálculos. Vamos a tomar un número general, 40 años. Esta línea cronológica también la hemos visto y hay fechas importantes que muestran el destino de Judá en esos últimos años. Durante un tiempo relativamente corto han gobernado 3 reyes, tiempo más largo, y 2 más pocos meses. La estabilidad no es la clave de esta época, es una época muy volátil y llena de agresividad, y lo que caracteriza a los reyes, a la mayoría, es que están debatiendo entre apoyar a un gran imperio del sur, a Egipto, o el gran imperio que ha surgido en tiempo de Yoshiyahu, el imperio babilónico, que viene a sustituir al imperio de Asiria. Uno de los versículos
que menciona el papel y la misión de Irmiyahu, de Jeremías, es el versículo 10. Y dice, Re'e, hifkadeticha hayom hazeh, Re'e, hifkadeticha hayom hazeh, על הגויים ועל הממלכות, לנטוש ולנטוץ, ולהעביד ולהרוס, לבנות ולנטוע. Hemos hablado específicamente de estas palabras, lintosh, lintoa. Lintosh, lintoa, arrancar por un lado y plantar por otro lado. Y esto tiene que ver, estos dos verbos tienen que ver con la vegetación. Hay también otro verbo o varios verbos que se refieren no a la vegetación, sino a todo lo que está construido. Y ahí está, por un lado, la parte positiva, livnot, construir, y tres verbos que utilizan diferentes formas de destrucción. Entonces tenemos la parte negativa, la parte difícil de la destrucción de Jerusalén, del templo de Judá, y hay entre estos verbos que describen una situación difícil, están en marco de dos verbos que tienen que ver con la vegetación y vamos a poner la esperanza para que algo cambie y sea positivo, está al final, livnot velintoa. Vamos a recordar este versículo porque tiene que ver está relacionado con la misión de Irmiyahu. La misión de Irmiyahu está referida a pueblos, naciones y reinos. Hay algunos comentaristas que dicen que esto no es suficientemente claro, es algo general, ¿a quién se refiere? Otros dicen, aquí están representadas las profecías del profeta respecto a otros pueblos, desde Moab a Egipto, a Siria, Babilonia, y también el pueblo de Judá y el reino de Judá. Vamos a tener en mente este versículo y seguimos. Ahora estamos hablando ya de los versículos que no hemos leído la semana pasada y empezamos con la palabra de Dios a Irmiyahu. Muchas veces se va a repetir esta expresión, Dvar Adonai, la palabra del Señor, la palabra de Dios, al profeta. Y es una visión muy famosa lo que ve el profeta. Estamos hablando de dos visiones importantes en la primera revelación de la misión. Una es Makel Shaked. Dios le pregunta, Ma ata roe, ¿qué ves? Y él dice, Makel Shaked ani roe. Entonces está primero la vista. Ani roe, el verbo roe, veo, y lirot, ver, el infinitivo. Entonces hay una raíz común del verbo 3 veces y hay otras 3 letras que se repiten 2 veces. Una es shaked y la otra es shoked.
Muchos intérpretes han tratado de descifrar esta palabra Makel Shaked, estas dos palabras, lo que está traducido como una vara de almendro. La pregunta es, y eso aparece a veces en dibujos de antiguos hasta más modernos, que el profeta vio una vara como un ramo del árbol del almendro con flores. Otros dicen que el motivo de una vara es muy común en pasajes bíblicos que se refieren específicamente a los sacerdotes. Y nos acordamos de Aarón, hermano de Moisés, que tenía una vara y con la cual se actuó por orden de Dios. También recordamos que Irmiyahu es de una familia de sacerdotes que vive en la ciudad de Anatot, en la tierra de Benjamín. Entonces, una vara de shaked, del árbol del almendro, pero es una vara hecha de esa madera del almendro. Una vara con la cual posiblemente él caminaba, como vemos muchas veces en dibujos de aquella época. La gente importante tenía una vara, muchas veces estaba el nombre de la persona grabado en la vara. Y el verbo shoked, que está traducido aquí, vigilo, que tiene que ver en hebreo con cumplir una promesa, cumplir la palabra, no tiene el mismo significado o ninguna relación, según esa explicación, con un almendro, sino la única relación entre las dos palabras es la relación etimológica. La raíz común, los sonidos comunes que hacen de este versículo uno de los versículos que cuando uno aprende hebreo bíblico o aprende la Biblia se acuerda en hebreo porque las palabras corresponden una a otra. Makel shaked ani ro'eh, כי שוקד אני על דברי לעשותו. La relación etimológica, nada más las letras de las dos palabras. Inclusive, cuando vamos a leer la segunda visión de Irmiyahu, ya se puede mencionar, adelantar, que hay una posibilidad que aquí hay esperanza. La segunda visión es difícil, habla ya del futuro del reino de Judá. La primera visión con el cumplimiento con la vigilia de Dios de cumplir su palabra, dicen algunos que es la palabra de devolver al pueblo a su tierra, que es la parte, vamos a decir, optimista de las visiones del profeta. Que hay aquí una promesa, shoked ani al dvari la'asoto, vigilo sobre mi palabra, voy a cumplir mi palabra, y que esta palabra en el versículo que leemos es la parte positiva que da esperanza al pueblo. Entonces, a lo mejor, hablando acá de un árbol de madera, está relacionado con la parte de plantar que leímos en el versículo 10. No la parte de arrancar, sino la parte de plantar. La segunda visión que ve el profeta. ויהי דבר אדוני אלי שנית לאמור, מה אתה רואה? ואומר, סיר נפוח אני רואה, ופניו מפני צפונה.
ויאמר אדוני אלי, מצפון תיפתח הרעה, al כל יושבי הארץ. Vino a mí la palabra del Señor por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Yo dije, veo una olla hirviendo que se vierte desde el norte. Ahí la traducción es muy importante porque inclusive en hebreo hay diferentes interpretaciones. Primero hablamos de la palabra segunda vez, shenit, que está aquí. Lo que quiere decir es que las dos visiones vinieron al mismo tiempo, una tras la otra. No es algo que pasó en diferentes épocas en la vida del profeta. Y en ambas visiones se utilizan elementos de la vida diaria, elementos conocidos al profeta y conocidos al pueblo. Hay una famosa forma de investigación de la Biblia hebrea que fue desarrollada por un académico alemán. En alemán se llama Sitz im Leben, que significa que en cada contexto bíblico cada contexto bíblico refleja la vida diaria de la gente en la época al cual ese pasaje pertenece. Que muchísimas investigaciones se han hecho relacionando ese trasfondo de la vida diaria con artefactos de vida diaria que se han encontrado en excavaciones arqueológicas en la tierra de Israel. Conseguir una imagen que se puede publicar de este artefacto que se llama Sir Nafuach. Sir Nafuach, una olla hirviendo o una olla que se usaba en aquellos días, era casi imposible. Entonces, esta foto que conseguí, a lo mejor algo le puedo explicar si vemos esa foto. Fíjense, posiblemente, yo no soy muy buena en pintar, pero vamos a tratar de hacer algo. Posiblemente era una olla redonda como esta, pero tenía una parte arriba casi la misma forma, pero terminando con esta parte arriba. O sea, la olla completa redonda con una terminación hacia arriba más estrecha, ¿sí? Así. Como una jarra, pero muy ancha y redonda, y le agradezco a los que me están ayudando por ahora no dibujar aquí en la pantalla, no hace falta. Y explican por investigaciones arqueológicas que aquella olla tenía una apertura por la cual se calentaba. Aquí en el frente de la olla, había enfrente de la olla, en uno de los lados, como es redondo, es difícil determinar dónde, pero había como una apertura así, y una posibilidad de poner leña o madera y prender fuego, y por medio de ese fuego interno se calentaba toda la olla. Y si se había puesto algo para cubrir la parte estrecha arriba, entonces se cocinaba dentro de esa olla. En Sudáfrica hasta hoy día se usa
algo parecido para cocinar. Muchas veces se entierra en una olla así en la tierra, calentándose y cocinando la comida. Esto, según muchísima información, es posiblemente lo que es Sir Nafuach. No tiene un lado específico, norte, sur, derecho, izquierdo, no. Pero sí, esta apertura es como la parte frontal, la apertura por la cual se mete el fuego, se prende el fuego para calentar la comida que está dentro. Y entonces, ¿qué significa Sir Nafuach? ¿Qué significa Sir Nafuach? Significa una olla que está hirviendo, que está cocinándose, algo que se está preparando. Y la dirección a la cual mira esta parte abierta es Tzafona, y acabamos de aprender que Tzafona es hacia el norte. Aquí dice desde el norte, y desde el norte, Mitzafón. Ahí tenemos un prefijo a la palabra norte. O sea, la olla está dirigida hacia el norte como señal que desde el norte vendrá algo malo. Desde el norte va a venir una destrucción, una maldad, un fin trágico a los habitantes de la tierra. Hay algunos que dicen que lo que va a venir del norte no es el desastre en sí, sino el que calienta esta apertura de la olla, alguien que va a prender fuego a la olla, alguien que va a causar esa destrucción. Que la olla en sí todavía no está hirviendo, sino alguien que va a venir del norte, va a hervir todo lo que hay ahí. La palabra tzafón es una palabra clave en las profecías de Jeremías, de Irmiyahu. Aparece 3 veces en los versículos que estamos leyendo desde 13 a 15 y aparece más veces en sus futuras profecías. Posiblemente se refiere al imperio del norte que era en su tiempo, se está fortaleciendo el imperio babilónico. Otro versículo que menciona en forma muy gráfica, tal como vimos hasta ahora, uno se puede imaginar, ¿no?, la vara del almendro, la olla que está hirviendo, y ahora también tenemos una descripción muy visual. Es como ver una película, imágenes muy claras, no solamente para el profeta, para nosotros que leemos. Y dice así: Ki hineni kore lechol mishpechot mamlechot tzafona neum Adonai. Porque yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice el Señor. Dios mismo, Él mismo, llama a los pueblos para ejecutar su decisión, para ejecutar la historia. La historia humana es describe, o la historia humana manifiesta la voluntad de Dios. Esto es lo que dice el primer versículo. Y lo dice con 2 palabras que son casi lo mismo, mishpechot, mamlechot. Para los que
estudian hebreo bíblico, desde el primer curso hablamos del estado constructo. Aquí tenemos un estado constructo muy irregular, porque la primera y la segunda, los dos primeros sustantivos en plural, mishpechot, mamlechot, son formas constructas. O sea, tenemos algo irregular, como para acentuar esa idea. Todos los pueblos que llegan, que son del norte, llegan porque Dios los llama. ¿Por qué esta repetición? A lo mejor para describir la multitud, la fuerza del enemigo, sus fuerzas, su ejército, la grandeza, o desde la unidad más pequeña que es la familia, hasta la unidad grande que es el reino. Todos van a venir, los más pequeños y los más grandes. El imperio babilónico constituía varios países, a lo mejor los países pequeños, mishpechot, y el imperio en total es mamlechot. A lo mejor, dicen otros, mamlechot, como tiene dentro la raíz de la palabra rey, melech, entonces mamlechot se refiere a muchos reyes. Y entonces, ¿qué vamos a seguir? Vimos que Dios llama personalmente a los pueblos a venir, y ahora tenemos como una descripción de un dibujo. Uvau, y vendrán, venatnu ish kispo, y pondrán cada uno su campamento. Vamos a hablar dentro de poco de esta palabra específicamente. Petach Sha'arei Yerushalayim, a la entrada de las puertas de Jerusalén. Ve'al kol chomotea, junto a todos sus muros, en derredor, saviv. Ve'al kol arei Yehuda, y contra todas las ciudades de Judá. Hay etapas. Primero van a venir y van a poner su silla. La palabra kiseh aparece en lengua akada. En lengua akada, kiseh, silla. Kiseh en hebreo, silla. En lengua akada, kiseh, kusu. Y hay imágenes que se han descubierto en paredes, pinturas que describen al rey de Asiria, sentado en su silla frente a una ciudad y cercando a esa ciudad, frente a las puertas de la ciudad. La imagen que se ha encontrado muy parecida a la imagen acá. El rey viene y pone su silla. La silla del rey, el trono, es el símbolo de su poder. ¿Y dónde pone su silla? Frente a la entrada a la ciudad. La ciudad de Jerusalén tenía y tiene hasta hoy día, la Jerusalén antigua, varias puertas, varios portones. Y vemos de historias bíblicas, de otros títulos, que en la puerta de la ciudad, en el portón de la ciudad, se reunían las personas importantes de cada ciudad en el momento de un juicio. Los juicios se desarrollaban en el portón de la ciudad. Y entonces, el rey que llega como un juez superior, o llega como un juez para ejecutar justicia o para ejecutar la orden del juez superior de Dios. Fue llamado por él para ejecutar su palabra. ¿Y dónde está esa palabra de Dios? ¿A dónde se va a ejecutar? No solamente
en contra o junto a las murallas de la ciudad que van a ser destruidas, no solamente esta ciudad, sino todas las ciudades de Judá, al Kol Arei Yehudá. O sea que si ustedes ahora cierran los ojos, se imaginan de los que han visto, si han visitado Israel, o de fotografías que han visto, la muralla alrededor de la ciudad, uno de los portones principales por el cual, por ejemplo, entran los reyes y la gente importante, y ahí está el trono del rey de Asiria, con todo su ejército detrás de él, para destruir a esta ciudad y a las demás ciudades. Muy difícil escuchar esas palabras del profeta y pensar en la reacción del pueblo que lo escucha, porque él, después de que tuvo esa visión, fue y habló con el pueblo. Entonces, la palabra tzafón, que aparece una y otra vez, señala un reino del norte con el cual todos estaban muy familiarizados. Las fuerzas del norte han cambiado, no va a ser Asiria, será Babilonia. En el sur está Egipto y el pequeño reino de Judá es un punto de mucho interés, un punto estratégico entre el norte y el sur, y cada uno de esos imperios quiere conquistarlo, quiere que se alía con él. Si el rey de Judá no acata órdenes del sur o del norte, igual el reino de Judá no tiene mucho futuro. Una situación política difícil. ¿Por qué pasa eso? Aquí estamos en el versículo 15. ¿Por qué ese desastre viene al reino de Judá? Es un juicio al pueblo. Vedibarti mishpatai otam al kol ra'atam. A causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra ellos, contra su maldad. Hay una idea que se expresa en los libros de la ley, desde los códigos de la ley que están en el libro de Éxodo, en Shemot, y a lo largo del Pentateuco. Hay un pacto entre el pueblo y Dios. Hay un pacto. Este pacto está basado en un código de leyes que el pueblo acepta y tiene que cumplir esas leyes. Y si el pueblo cumple esas leyes, Dios cumplirá su parte, la promesa que ellos vivirán tranquilos en la tierra prometida. Este pacto posiblemente fue sellado en un acto solemne en el cual Moisés roció al pueblo con la sangre del sacrificio al lado del monte Sinaí después que recibieron la Torá, después que se les leyó el código de la ley. Este es el pacto. Si ellos no cumplen con el pacto y hacen lo que no deben hacer, entonces perderán esa tierra que es la parte que Dios les promete. Asher azavuni, me abandonaron, vayekatru leelohim acherim, e incesaron a dioses extraños, vaishtachavu lemaaseh yedehem, y a la obra de sus manos adoraron. La profecía de Jeremías, que habla de una destrucción de la ciudad, está basada en cierta ideología. La ideología es que el pueblo tiene que cumplir para
su pacto. Si no cumple, entonces hay un motivo para que Dios tampoco cumple su palabra y que ellos no pueden vivir en paz en su tierra. Ahí en el libro de Éxodo leemos, o al final del libro de Deuteronomio, de Devarim, leemos de las condiciones del pacto. Va a bendecir la tierra va a tener su fruto, el pueblo podrá vivir en paz, o no va a llover, va a haber sequía, hambruna, y el pueblo no vivirá en paz. Este es el motivo de estas profecías tan difíciles, tan duras de Irmiyahu. Y fíjense en que hay algo muy específico, que es arrodillarse o adorar a ídolos que ellos mismos han hecho, obra de sus manos. Este versículo lo hemos visto y lo hemos comentado la semana pasada. El futuro muestra no solamente lo que le va a pasar al pueblo, el futuro también muestra, Dios le muestra o le dice al profeta que su vida va a ser muy difícil, porque todo lo que tiene que decir es difícil y va a tener muchos conflictos con gente importante del pueblo. No van a querer escuchar su palabra, pero Dios le dice que él tiene que ser fuerte. Y otra vez tenemos unas imágenes de la vida real, imágenes que la gente a las cuales el profeta habla pueden entender. Fíjense, los profetas siempre hablan con un idioma que el pueblo puede entender. Podrían, por ser instruidos, por ser recibiendo la palabra de Dios, hablar en términos y en forma que no se va a entender, pero ellos llevan al pueblo imágenes conocidos. Y según lo que él dice, le dice Dios, Vani hine netaticha hayom, leir mivzar, una ciudad fortificada, uleamud barzel, una columna de hierro, y Homot nechoshet, muros de bronce. Ahí está. Un segundo, y lo van a ver en la traducción. Tú, el profeta, tú serás una ciudad fortificada, una columna de hierro y muros de bronce contra toda la tierra. Contra toda la tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes, porque Jeremías pertenece a la familia de los sacerdotes, pero su consejo a los reyes es muy diferente del consejo que los reyes de Judá reciben de sus sacerdotes, de la gente sabia. Él dice, alíense con esta fuerza del norte. Una forma de aceptar el destino para sobrevivir. No vayan en contra del reino de Asiria. No vayan a buscar alianza con el rey de Egipto, porque de ahí no va a haber una gran ayuda. El rey de Egipto, cuando fue a su gran batalla contra Asiria, en el camino encontró al rey Josías que estaba dudando si va a apoyar al norte o al sur, y lo mató en la batalla de Megiddo. Entonces, los reyes y el pueblo, lo que dice el profeta, tienen que aliarse con el norte para mantenerse vivos, para sobrevivir. Esto es más importante que mantener el reino vivo, mantener la vida del pueblo.
Esa es la filosofía, la ideología de Jeremías. Por eso él quiere ser más fuerte de los reyes, y la semana pasada hemos mencionado, nos ayudó el profesor Mauricio, de acentuar esa palabra Lemalje Yehudá, porque durante esos años, 40 años que Jeremías, la actividad del profeta Jeremías, han pasado entre 5 y 6 gobernantes en la tierra de Judá. Esos son los versículos para fortificar al profeta. Y ahora vamos ya en el capítulo 2 a escuchar palabras concretas respecto a la lucha o a la búsqueda de apoyo entre Egipto y Asiria. Y esas son palabras al pueblo. La imagen que ustedes ven es una de muchos de dibujos que representan al profeta cuando está frente a las murallas o está en la zona del templo o de un palacio. Cada pintor lo hizo según su imaginación. Son pinturas antiguas, más o menos de la Edad Media, porque esas son las que se pueden publicar. Así que imagínense la figura del profeta que se pone ahí y tiene que opinar ante todo el pueblo. Él no es oficialmente un asesor del rey. Y entonces él dice, Ve'ata malach lederech Mitzrayim lishtot mei shichor. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? Umalach lederech Ashur lishtot mei nahar. ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas aguas del Éufrates? Todo ese tiempo, toda esta época está caracterizada por esta ida y vuelta entre el sur y el norte. De crónicas babilónicas y de documentos egipcios se revela que habían muchísimas luchas entre el norte y el sur en aquel tiempo. Y ustedes, si quieren buscar en Reyes 2, capítulo 23, van a encontrar ahí la descripción del faraón que camino al lucha con Asiria, mata al rey Yoshiao en Megiddo. Por ahí, estos capítulos 23 y adelante del Reyes 2, está la descripción histórica de los sucesos. Sigue el profeta. Son palabras muy difíciles, pero es una poesía con imágenes, algo bello, triste. מה תזלי מאוד לשנות את דרכך? ¿Por qué eres tan ligera para cambiar tus caminos? גם ממצרים תבושי, כאשר בושת מאשור. También serás avergonzada por Egipto, como fuiste avergonzada por Asiria. No es la imagen de una mujer que está como entre dos amores y no sabe qué decidir. Le habla a Jerusalén o a Judá con la imagen de una mujer. גם מעת זה תצאי וידייך על ראשך, כי מאס אדוני במבטחייך ולא תצליחי בהם. La imagen de salir con las manos encima de la cabeza en posición de
sumisión, como esclava. Vas a salir entre estas dos posibilidades como no estás muy segura. Y él lo que recomienda es no cambiar tanto. Hay un académico que hizo un trabajo contando años y dice que más o menos cada 3 años han cambiado la política exterior del país. Desde la muerte de Josías, por manos del faraón. El faraón pone al rey Joahaz 3 meses, al hermano Jehoiakim, que da oro y plata al rey del Egipto. Otra vez es apoyado a Egipto. El Babilonia se fortalece, Joaquín muere y el primer exilio de Joachim, el otro hijo, la lucha alrededor de Jerusalén. Y la salida al primer exilio. La lucha alrededor de Jerusalén y la salida al primer exilio en tiempos del rey Tzidkiyahu Sedocías. Capítulo 21, otra vez palabras del profeta, y ahora la imagen es de 2 caminos. Los profetas de aquella época eran, a lo mejor, si lo relacionamos con la vida real de hoy día, los periodistas que son a veces expertos en ciertas áreas, y los que están expertos en la política exterior de cierto país, opinan y dan consejos. Hoy día no lo hacen en el portón de la ciudad, sino en los periódicos, por internet, en la televisión, en la radio, y todos tienen el derecho de opinar y asesorar al gobierno en una forma no oficial. Y entonces lo que dice Irmiyahu aquí es algo que ya mencioné: buscar el camino de la vida y no el camino de la muerte. O sea, hay una posibilidad de escoger salir al exilio y mantener al pueblo vivo. Ve'el ha'am hazeh tomar, כה אמר אדוני, así ha dicho el Señor, הנני נותן לפניכם את דרך החיים ואת דרך המוות, el camino de la vida y el camino de la muerte. היושב בעיר הזאת ימות, el que se queda en la ciudad morirá, בחרב, por la espada, וברעב, la hambre, ובדבר, y la enfermedad. והיוצא, y el que salga, ונפל על הכסדים הצרים עליכם, y se pase a los caldeos que os tienen sitiados, וחיה, vivirá, והייתה לו נפשו לשלל, por lo menos va a salir con vida. El profeta dice, hay que abrir las puertas de la ciudad, salir, y a lo mejor algo más, a lo mejor así pacíficamente no van a destruir la ciudad. Simplemente ustedes van a salir humillados, pero esto es preferible a una destrucción de una ciudad, y el exilio es la vida, la lucha dentro de la ciudad es el camino de la muerte.
Jeremías sufrió mucho por sus opiniones, inclusive una vez, y aquí un ejemplo nada más, una vez casi lo matan. Él ya estaba en la cárcel y casi lo matan, y uno de los sacerdotes, Yad Ahikam ben Shafan, el sacerdote, lo salvó para que no dejarlo en manos del pueblo o en manos del rey, que lo querían. El rey lo tenía en la cárcel, el pueblo lo quería matar por sus profecías acerca de la ciudad. El secretario y ayudante de Jeremías, en la época más tardía de su actividad, de la actividad del profeta, el secretario Baruch ben Neria, hijo de Neria, escribió todas las profecías de Jeremías y solía leer las profecías para el pueblo. En una de estas, la escritura, lo que ha escrito Baruch ben Neria, aparecen también esas partes de información del destino del profeta, y también se menciona otro profeta que se llamaba Uriah ben Shmaya en este capítulo 26, que dijo en nombre de Dios palabras muy parecidas, similares a las palabras de Jeremías. A él lo capturaron y lo mataron. Y a lo mejor esta fue la intención, o por eso es lo que motivó al Ahikam ben Shafan, uno de los sacerdotes, de salvar a Jeremías. Hay más lecturas, pero yo creo que podemos dejar unos minutos. Veo que hay algunos que están ansiosos de comentar. Yo quisiera llegar al final de la clase a unas palabras positivas. Acuérdense que había la vara del almendro, había la palabra plantar, y había todo lo que tenía que ver con la olla hirviendo y la destrucción que va a venir del norte, que posiblemente a lo mejor esa olla se rompe y salen de ahí sale el agua hirviendo y destruye todo. Al final, casi al final del libro, con toda la historia del exilio a Babilonia, del profeta va a Egipto con un grupo de una parte del pueblo, pero hay también palabras que el profeta lleva a la gente que está en Babilonia, y son palabras muy importantes, son palabras de aliento, y le dice que tiene que quedarse ahí por un tiempo para sobrevivir. Todo el tiempo el pensamiento es en sobrevivencia. Para mí es el mensaje de no solamente para la gente de Judá en aquel momento, a lo mejor era el mensaje eterno para el pueblo de Israel de mantenerse viviendo en otros lugares y no en su tierra prometida durante 2000 años, manteniéndose como un solo pueblo, unidos, cuidando la parte del pacto al obedecer las leyes que se le han entregado para algún día volver a esa tierra. Y mientras tanto, desarrollar una cultura tan rica en otros lugares, en otros países, bajo otros reyes. A lo mejor el mensaje de Jeremías, lo que vamos a leer al final, después que ustedes hablen, es el mensaje que mantuvo, entre otros, que mantuvo al pueblo hebreo durante tantos años, mientras pueblos antiguos de aquella época no han sobrevivido. Y ahora a ustedes. Así que ya saben, hay una diapositiva especial para tiempo de preguntas, comentarios, ¿sí? Para comentar y preguntar,
lo que hacemos es levantar la mano. Levantar la mano, el dibujo de la mano, hacer un clic, dibujo de la mano que está debajo de la lista de los participantes. Y vamos a ver qué quieren decir. Fernanda, ¿tienes la mano levantada? ¿Es de antes o de ahora? De ahora, Malca. Sí, adelante. Es increíble trasladarse a un tiempo tan temible, tan peligroso, en donde un profeta tiene tanto valor al exponer su propia vida. Acababas de decir algo increíble que me dejó con la boca abierta. Había que dar la vida antes que cometer algo ilícito, algo que no fuera correcto. Y Jeremías expone su vida con tal de salvar al pueblo, porque estoy entendiendo muchas cosas, Malca, muchas, como que ir a Babilonia, el destierro era mucho mejor para poder salvar a todo el pueblo, para vivir, que quedarse ahí. Y aparte ya estaban advertidos por el propio Señor de que si se quedaban iban a morir. Y creo, según he leído, que algunos sí se quedaron. Pero a muchos incluso les advierte el Señor, aunque aquí no lo hemos visto o no lo recuerdo, que hagan casas, que siembren, que allá hagan Ese su es el vida. versículo que yo quería leer. Y es grandiosa la forma de la intervención de la mano poderosa del Eterno, donde salva al pueblo de esa maravillosa forma, aunque el propio rey creo que no creyó y tuvo que pagar muy caro el no creer. Es maravilloso tu pueblo, es maravilloso saber la historia, saber que de verdad pasó, saber qué valiente has sido, qué ejemplo de vida, de honra al Eterno, qué ejemplo de no profanar su nombre, qué ejemplo de grandeza. No, es que de verdad por algo los eligió Dios y creo que han sido muy valientes a través de estos 1700 y pico de años que han llevado su trayectoria. Qué lindo pueblo. Los amamos. Gracias, Fernanda. Gracias. María Mercedes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tienes que abrir micrófono si quieres hablar. Qué gusto estar contigo nuevamente. Pues sí, a mí me impacta mucho cuando dice que del norte vendrá, porque pues lo que he estado leyendo, ¿no? Incluso también habla sobre la raza de Oriente, y sabemos quién es la raza de Oriente. Entonces, la forma tan valiente como Jeremías dice, a pesar de que de ir en peligro su vida y todo, pero ante todo el amor y la confianza hacia Hashem. Ahora, como decía Fernanda que acaba de hablar, 1700, no, son 5773 años que nuestro pueblo está bajo la sombra del eterno Dios de Israel, que nos ha protegido, nos ha cuidado con esas nubes de gloria desde que salimos de Misraim hasta hoy. Y aún que todos los vientos sean adversos, sabemos que Él está con nosotros y no nos va a dejar ni nos dejará, y siempre su bondad y su misericordia está con nosotros y con todos aquellos que crean en Él. Te amo, Malca. Toda por todas tus enseñanzas. Hashem te bendiga grandemente y te preserve por muchos, muchos años más con mucha felicidad y mucha salud. Gracias por todas las bendiciones. Un abrazo. Mario. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, sí. Mario. Mario Moreno. No escucho. Marta.
Sí, Marta, Sí, buenas Marta noches. Velasco, ¿Me oye? buenas ¿Me oye? noches. Sí, te ¿Me oigo. oye? Sí, te oyen Señorita todos. Marta, sí, estoy un poquito confusa, ¿verdad? Yo estuve en Jerusalén hace año y pico y vi una ciudad amurallada, Belén. ¿Eso es producto de toda esta de la historia o es algo nuevo? Y eso pues me ha confundido un poco, ¿verdad? Este, ¿qué pasó? Eso no lo entendí, ¿verdad? No lo Eh, entendí pensando, moviéndome en mi experiencia cuando estuve allí. La ciudad de Jerusalén tiene dos partes. Una parte es la parte antigua, donde están las murallas, los portones Ajá. y el muro de los lamentos, que es un muro que quedó del templo, del segundo templo. Estuve ahí. Y está Sí, yo estuve todo ahí. alrededor, está la nueva ciudad. La ciudad Ujú. que está fuera de esas murallas es Ciudad Nueva, que fue sus Ajá. principios en el siglo XIX con los primeros judíos que han salido de las murallas en la ciudad vieja durante la ocupación del Imperio Turco Otomano. Vivían diferentes grupos étnicos y Ujú. religiosos, vivían en la ciudad antigua. Los judíos, algunos, han salido de la ciudad vieja y han construido urbanización nueva fuera de las murallas, y que fue el principio de la Nueva Jerusalén. Entonces en la ciudad las murallas son muy antiguas, no son murallas de tiempo bíblico, Nueva. son murallas del tiempo del segundo templo, en la época Ah, del primer siglo, o entre primero y segundo al año 70, cuando se destruyó la ciudad por segunda vez por los romanos. ok. ¿Es claro ahora, Sí, históricamente? ahora, Ok, sí, muy ahora bien. no son de las mismas, no estamos hablando de las mismas murallas de No, cuando se son tenían. murallas del No, segundo templo. Sí, ok. muy Gracias, bien. Marta. Gracias a ti. Nada más, por favor, si puedes cerrar el micrófono. ¿Sí? Noelín, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Marta, Shalom. Shalom, shalom. Marta, te quería hacer una pregunta. ¿Esta profecía de Jeremías ya se cumplió, está por cumplirse? Porque sabemos que en Jeremías se me habla del Mesías, la venida del Mesías, y están relacionadas estas dos profecías del norte irrumpirá el mal. Lo del norte que irrumpirá el mal la profecía se cumplió en el mismo momento que se destruyó el templo y la ciudad. Yo sé que hay diferentes, ustedes también deben estar conscientes que las palabras de Jeremías acerca de una Brit Hadashah, una nueva alianza, están interpretadas diferentemente por las dos religiones, la religión judía y la religión cristiana, ambas con todas sus facetas y sus grupos internos. Y en este webinario nosotros tratamos de mantener una discusión alejándonos de la religión o de las religiones y hablando de las palabras del profeta. Así que Más que todo quería no, saber era si se había cumplido. por supuesto, en la misma destrucción del templo y la salida al exilio, esa profecía específica se ha cumplido. Ok, muchas gracias, Marta. Por supuesto. Profetas modernos de todas las épocas, o sea, gente importante, gente que quería influir o que han influido, gente que lleva la dirección de otros países en este mundo, de muchos países, muchas veces
solemos volver al texto bíblico y decir o adjudicar hechos históricos de todas las épocas a las palabras de los profetas. Eso es algo que, entonces, alguien puede decir, se ha cumplido, pero volverá a cumplirse. Cada vez que hace falta, eso es lo que va a pasar. Y entonces el norte ya es un símbolo, no tanto de una dirección, sino de una intención, de mala intención para destruir, para aniquilar a pueblos, a ciudades, a países en general. Sí, se hace mucho, se aplica palabras o se adjudica palabras de todos los profetas a situaciones reales en el mundo durante muchísimos años y épocas. Nicole. Shalom, Malka. Shalom, shalom. Quería agradecerte porque todo el tiempo que te tomas en preparar el seminario, la forma en que lo das, que nos explicas, para mí es, bueno, uno lee Jeremías y está muy bien y lo que sea, pero cuando tú lo explicas, yo entiendo como si fuera el cielo y la tierra, una diferencia impresionante y me encanta y te agradezco muchísimo. Gracias. Todo el tiempo que te tomas y la forma en que lo haces. Muchas gracias. Y Wanda. Sí, Wanda. No, yo realmente estoy conmovida, muy conmovida y tengo, como dice tradición. Wanda, perdón, Hola. ¿Puedes cerrar el video? A lo mejor te vamos a escuchar sin interferencia. ¿Cómo no? Sí, Trata por de favor. hacerlo. Sí. ¿Ahora? Ahora te escuchamos bien. Bueno, sí, te decía que es conmovedor como vos explicas cómo en el norte se cocinan las cosas, ¿no? Y que coincido con vos de que es un símbolo que se puede traer hoy y que, bueno, nos remite permanentemente a las Sagradas y Santas Escrituras. Me pareció sentir y recordar también que dentro del legado del pueblo de Israel, ese encuentro, esa huida, ¿no? Llegada a Babilonia, tan triste otra vez, esclavos, pero sin embargo tan significativa, ¿no? Porque allí aparece esa Torá de Babilonia, tan rica, tan mística, ¿no? Que también habrá sido parte de esa historia escrita en ese libro grande, ¿no? Que tenían que pasar esa situación y cómo fue el pueblo asumiendo su propia historia hasta hoy llegar a lo que es, ¿no? Y a lo que con gran sabiduría y humildad ustedes nos transmiten bellísimamente. Bueno, esa es mi intervención. Gracias. Ustedes saben que me gusta poner música. Antes de pasar las palabras a otros participantes, como siempre, voy a tratar, y ustedes ya saben, voy a poner el link, la dirección, también en el chat para ustedes. Es una canción que está relacionada al pueblo judío utilizando palabras sobre los ríos de Babilonia, se llama. Hay unas imágenes del cantante que está en una forma representando a un joven en Babilonia, pero la melodía es muy emocionante y si lo voy a lograr poner bien, si no también lo pongo en el chat para ustedes. Solamente me avisan en el chat si lo están escuchando.
porque yo no lo puedo escuchar. Lo envié en el chat, si ustedes sí lo oyen. Muy bien. Yo entiendo que hay algunos que sí escuchan, otros que no. Eso me pasó a mí también cuando lo traté de escuchar antes. Lástima. Vamos a ver si más adelante lo podremos escuchar otra vez, y si no, les he puesto la... Creo que no. Lástima. Pero bueno. Okay. Bien, entiendo, hay que buscarlo en la dirección que yo puse, que es una dirección en YouTube. La pongo otra vez. En el chat está la dirección en YouTube. Y antes de pasarles la palabra otra vez, quisiera leer los versículos del
capítulo 29, y dice así: cuando el primer exilio del rey Joaquín Jejonías, hay muchas formas de interpretar ese nombre, fueron al exilio, se quedaron todavía algunos en la ciudad, y el profeta envió una carta a la gente que está en el exilio. Ve'ele divrei hasefer, esas son las palabras de la carta, Asher Shalach Yirmiyahu Hanavi, que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén, מירושלים, אל יתר זקני הגולה ואל הכהנים ואל הנביאים ואל כל העם. A los ancianos, a los sacerdotes, deportados, profetas, todos los que fueron cautivados y llevados a Jerusalén, y estas son las palabras. Y dice así: בנו בתים ושבו, וניטעו גנות ואכלו את פריין. קחו נשים והולידו בנים ובנות, וקחו לבניכם נשים, ואת בנותיכם תנו לאנשים, ותלדנה בנים ובנות, ורבו שם, ואל תמעטו. ודירשו את שלום העיר אשר הגליתי אתכם שמה, והתפללו ועדה אל אדוני, כי בשלומה יהיה לכם שלום. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Multiplicaos allá y no disminuyáis. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz. Esas son las palabras. Así ha dicho el Señor, Dios de los ejércitos, a toda la cautividad que hizo transportar de Jerusalén a Babilonia. Y entonces, como todavía veo manos de personas que no han hablado, entonces vamos otra vez a darles posibilidad de expresarse. Ana María, si todavía... Sí. Buenas noches. Buenas noches. Malca, yo entré un poquito tarde, no sé si tú dijiste el significado de Jeremías. ¿Qué significa el nombre Jeremías? No hablamos del significado del nombre Jeremías. Ah, bueno, ¿me lo podrías en otra oportunidad. Yo quiero quedar en la misma línea que hemos pasado, como siempre, dejar ese mensaje ahora, pero te lo prometo. Bueno, gracias. Jairo. Shalom, Malca. Shalom, shalom. Como siempre, muy agradecido por ese don maravilloso que tienes de Dios de saber, pues, interpretar la palabra y podernos darnos un poco más de luz en ella. Malca, tenía dos preguntas. La vez pasada hablabas algo de que añoraban tener el hablar de Dios por medio de profetas, pero que hacía mucho tiempo que pues no se levantaba en medio del pueblo moderno profetas de parte de Dios que pudieran hablar directamente, así como los profetas antiguos. Mi pregunta es, ¿a qué crees que se deba esto? Que Dios no envía actualmente profetas a su pueblo y pues que les pueda hablar de una manera muy directa a ustedes. Y otra pregunta es, ¿por qué siempre se ve esa tendencia del pueblo de martirizar a los profetas? Como siempre, pues en Occidente nosotros vemos de que acá las personas
de alta alcurnia o de pronto de que tienen un tipo de sabiduría son siempre resaltados, exaltados y muy reconocidos. Siempre uno ve en la historia del pueblo de Israel siempre como que los profetas terminan siendo martirizados, ¿no? Hay un dicho que los popular que tiene que ver con la idea que los profetas llegan antes de su tiempo y hablan a la gente que todavía no puede entender la grandeza de lo que dicen. Yo creo que es la naturaleza humana, más que todo, de no querer escuchar algo que no les gusta. Es por un lado. Por otro lado, lo del profeta hasta en otros tiempos, no en tiempos bíblicos, hoy día, hay los que dicen, como dijo una de las participantes la semana pasada, que no siempre en la vida moderna sabemos reconocer o llamamos a ciertas personas profetas, pero sí hay personas con visión. Esta señora dio el ejemplo de dos personajes en la historia del pueblo judío, Teodoro Herzl, Benjamin Zeev Herzl, que en su visión escribió un libro en el cual ha descrito que se va a levantar un Estado judío en la tierra de Israel y que todos los judíos de la diáspora van a ir para allá y van a reconstruir su Estado. Y al principio, cuando él publicó sus ideas, algunos lo apoyaron, muchos no entendieron las palabras y no querían o no creían que podría ser una situación así. A lo mejor en nuestra era, en esos años, hay otras personas que son muy sabias, que ven algo o entienden algo que la gran mayoría no entiende. Y por otro lado, durante la historia también hemos visto muchos profetas falsos. Así que es difícil utilizar esa palabra especial de la época bíblica, profeta. Desde entonces no se utiliza. Yo creo que hay grandes personajes en la historia de la humanidad general que a lo mejor la palabra profeta, naví, en hebreo y profeta o en otros idiomas tal como es, que esa palabra representa a alguien con capacidad o iluminación especial, alguien que sus ideas ven hacia el futuro y no siempre queremos escuchar algo que no entendemos. Pero humildemente, esa es mi opinión personal. No he hecho ninguna investigación histórica de la historia mundial, de la historia judía, y no tengo una teoría muy desarrollada y basada en hechos, que me imagino que hay teorías de ese tipo y se discute por qué, si hay o no hay profetas en la era moderna. Y lo único que estoy segura es que los profetas han sufrido porque la gente no entendía lo que ellos querían decir. La gente no estaba en el mismo nivel espiritual que ellos. Cierto. Bien, vamos más allá abajo y ver si... Verónica, tú ya has comentado, ¿quieres decir algo más? Igual Wanda, si quieren decir algo más, siguen con la mano arriba y si no, bajen la mano. Sí, Verónica. Sí, tu micrófono, Xavier, sí, te escucho. Sí, yo simplemente quería leer un comentario de un comentarista que dice, quizás habla un poco del verbo yaked y de ese juego de palabras, y dice, le insinúa que el pueblo está madurando para la ruina y que esta ruina se apresura para llegar. Le pregunta a Dios, ¿qué ves tú, Jeremías?
como si dijese, mira y observa bien lo que ves. Jeremías responde, una vara de almendro veo yo. La expresiva lengua hebrea llama al almendro shaked, del verbo shakad, que significa despertarse, estar en vela, porque el almendro es el primer árbol en florecer, el primero en despertar del sueño del invierno, dice citando de Pickering el rabino H. Friedman. Al hacer un juego de palabras, le contesta Dios, bien has visto, porque yo estoy en vela, en hebreo shoked, sobre mi palabra para realizarla. Dios le asegura a Jeremías que ha visto bien, que está bien capacitado para el oficio profético y, por cierto, ha de vivir para ver cumplida la profecía. En medio de la corrupción y de la decadencia de individuos y naciones, Dios no duerme. A su tiempo actuará y no habrá quien le detenga. Y bueno, yo quería decir un poquito que yo, en mi opinión personal, creo que los profetas siempre fueron martirizados porque no desechaban a los profetas, en realidad desechaban a Dios. Y es lo que pasa mucho en los corazones de todas las personas, ¿no? Hay muchos ateos, mucha gente que no cree, y es porque rechazan a Dios, no rechazan, como pasó con los reyes, ¿no? Cuando les decía, no es a ti a quien están desechando, sino es a mí. Y la verdad que es la realidad de la humanidad, no solamente fue del pueblo de Israel, o sea. Y por otra parte yo le quería, ahora no me va a poder responder, pero quisiera saber por qué es que no creyeron en el Señor, en Jesús, como nosotros los cristianos. ¿Qué interpretaciones distintas? Me gustaría saber porque es algo que me da mucha curiosidad. No sé cómo podría yo averiguar eso, sobre las profecías que hay, sobre la destrucción del templo, que iba a ser muerto antes de la destrucción. ¿Cómo puedo hacer para saber sobre eso? Porque no sé bien las interpretaciones que hacen. Bueno, hay muchísimas disertaciones, investigaciones de académicos, de rabinos, de personas más religiosas, menos religiosas, que nosotros no vamos en este marco, por supuesto, como has dicho, no se pueden responder esas preguntas. Y tampoco puedo recomendar ciertos sitios por internet para investigar, pero yo sí pienso que uno puede hoy día encontrar muchísima información por internet y a lo mejor ahí o en otro marco de estudio, creo más, hay estudios de religiones, estudios comparativos de religiones, estudios antropológicos, históricos, que en muchísimas instituciones que tienen diferentes explicaciones o respuestas a estas preguntas que tú presentes. Me gustó mucho lo que has leído, es más o menos lo que quería decir, pero lo que a mí me gustó más era una de las opiniones que leí, que esta vara de almendro y esta palabra que Dios va a cumplir, esta vigilia, no habla de la destrucción como la segunda visión, y con esto quiero cerrar, sino esta palabra shoked y shaked tiene que ver con livnot y lintoa, con reconstruir y plantar. O sea que a partir de todas las palabras fuertes y la vida difícil que se le profetiza al pueblo, que se ve para el futuro del pueblo, hay algo positivo que va a pasar en el futuro, y por eso hay que seguir viviendo, porque llegará un momento de reconstruir y de plantar lo que fue arrancado. Con ese ánimo me imagino que se puede decir paz, algo que suena a veces tantas personas lo dicen y no entienden a lo mejor, algunos, lo importante que es una paz en el mundo. Estamos viviendo época difícil, no para Israel solamente o para algunos pueblos en la zona, tiempos difíciles en general, y vemos a los poderes en el mundo
en sus luchas. Ojalá pudiéramos solamente ocuparnos de construir y plantar. Sería mucho mejor ese mundo. Hasta la próxima semana. Les deseo a todos Shabbat Shalom. Shabbat Shalom es paz. No tiene nada que ver solamente relacionado con Shabbat, con el día séptimo. Yo pienso que lo podemos ampliar el concepto y pedir que todos los días de toda la semana sean días de paz, días pacíficos, y que reina un ambiente de armonía, de familia para todos ustedes, para todos nosotros, y nos veremos la próxima semana. Shalom leitraut a todos, y muchas gracias por su participación, por sus palabras, como siempre. Shalom Mevorach, Malka. Shalom, Malka. Gracias por todo.